Buenas tardes, Honduras. Bienvenidos a Telenoticias Dominical, siempre en compañía de Luz Madrid, que este es su segundo domingo aquí para informarles a todos ustedes de lo que ha pasado el fin de semana, pero específicamente este domingo. Luz, buenas tardes. Buenas tardes, Ulises. Buenas tardes a todos nuestros fieles televidentes por estar un día más informándose con nosotros. Nosotros cuyo único objetivo es informar con veracidad, fuentes fidedignas y confiables, por supuesto, como todo el resumen de noticias que traemos esta noche. Bueno, la conmoción en Latinoamérica, pero en todo el mundo con lo que ha pasado en Colombia. Es una conmoción lo que ha provocado el atentado en contra del senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, cuyo estado es de máxima gravedad y pues es un estado de salud reservado luego de haber sido sometido a 2 cirugías. El precandidato colombiano es hijo de la periodista Diana Turbay, asesinada tras ser secuestrada por Pablo Escobar Gaviria, y es nieta del expresidente liberal Julio César Turbay Ayala. Esta es la cronología del hecho violento registrado en ese país sudamericano. Así que conmoción en Colombia, pero en toda Latinoamérica, porque están en las vísperas de una contienda política y era un precandidato, un senador y precandidato presidencial. En este momento hacemos conexión con Fernando Ramos, él es corresponsal de CNN en Bogotá, Colombia. Fernando, buenas tardes. ¿Cuáles las últimas noticias que se conocen, sobre todo el estado de salud del precandidato presidencial y senador, habida cuenta de que pues se ha dicho de que es un estado crítico, reservado, tiene 2 disparos en la cabeza? Y cuando hemos podido ver y también escuchar el ambiente de cuando suena el primer disparo, este jovencito, escuchen bien, entre 14 y 15 años, era un niño. Estos eran los tiempos de Pablo Escobar Gaviria, donde ustedes se recuerdan cuando asesinaron a Carlos Galán y se responsabilizaron los narcotraficantes, pero hoy Colombia está libre del narcotráfico, por lo menos a la escala que la manejaba Pablo Escobar Gaviria o cuando era la guerra de los carteles en ese país sudamericano. Fernando Ramos, les decíamos, corresponsal de CNN en Bogotá. Fernando, buenas tardes aquí en Honduras. ¿Qué se sabe? ¿Cuál es la última información que se maneja acerca, sobre todo del estado de salud del precandidato Miguel Uribe Turbay? Fernando, adelante. Gracias por la comunicación. Hola, ¿qué tal, Ulises? Pues la condición del senador y precandidato presidencial sigue siendo reservada, pronóstico reservado y estado crítico. Imágenes terribles y dolorosas que llenaron de tanto luto y dolor al pueblo colombiano. Lo cierto es que el presidente Gustavo Petro a esta hora se reúne con la cúpula militar, también con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Adelantan un consejo de seguridad para buscar establecer los responsables ideológicos de este atentado, y también están investigando y ya hay por parte de la Fiscalía indagatoria al joven de 15 años que fue quien supuestamente disparó contra Miguel Uribe Turbay. Las investigaciones avanzan al tiempo que Miguel Uribe lucha por su vida y los médicos dan sus mejores esfuerzos para salvarle la vida. Ulises. Bueno, Luz, estamos con Luz Madrid aquí compartiendo el set. Es importante, Luz, saber, y Fernando es el que mejor nos puede comunicar esto, bueno, cuál es el estado de las personas, de la gente en Colombia, qué dicen en las aceras, en los mercados, ahí en el diario vivir, Fernando. Pues hay mucha indignación, como te decía, porque este es un país que está polarizado entre izquierda y derecha, y también se ha difundido mucho odio de lado y lado en las redes sociales, y esto pues tiene al país con miras a las elecciones del próximo año que se van a realizar para presidencia en mayo de 2026 y para Congreso en marzo, pues en una situación de mucha tensión en las calles a nivel también político. Hay un incremento de los grupos armados ilegales
sociales en varias regiones del país, hay un fracaso de la llamada paz total del presidente Gustavo Petro, y todo esto se conjuga, todo esto se suma a un estado de zozobra que están viviendo muchos colombianos, especialmente en regiones apartadas. Y hay quienes se preguntan, y con razón, si esto ocurre en Bogotá con un precandidato que tiene seguridad, que tiene escoltas, que tiene carro blindado, ¿qué puede hacer un candidato o un precandidato en zonas apartadas de las zonas urbanas en donde operan muchos de estos grupos armados al margen de la ley, guerrillas, paramilitares y grupos al servicio del narcotráfico? Esa es la gran pregunta de lo que puede pasar. Es un clima político bastante complejo, con miras a las elecciones tanto de Congreso como de presidencia para el próximo año, en momentos en que el país, como te decía, está unido, varios sectores políticos de derecha, de izquierda y de centro están coincidiendo en que hay que bajarle el tono a las declaraciones, hay que bajarle el tono a las acusaciones que se hacen de un lado y otro, porque de por medio está la vida de seres humanos y está llevando a situaciones como esta ocurrida en la tarde de ayer contra este senador, y también hemos escuchado llamados de la comunidad internacional, de Naciones Unidas, de la OEA, de la Iglesia Católica, para que en los sectores políticos diversos en Colombia bajen el tono a las declaraciones, especialmente a lo que se dice en redes sociales. Ulises. Buenas noches, Fernando. Bueno, estas imágenes son escalofriantes. Verlas se están difundiendo a través de diferentes medios, por supuesto, impacto a nivel global. Usted mencionaba el panorama electoral. ¿Qué implicaciones podría tener este atentado en el panorama electoral colombiano? Y también saber, bueno, ya nos mencionó acerca de la reacción de la ciudadanía, pero también acerca del partido político de Uribe, el Centro Democrático. ¿Cómo se ha referido ante esto y cómo podría esto implicar negativamente a este proceso electoral? Fernando. Pues en las últimas horas el expresidente Álvaro Uribe emitió un comunicado, también su partido Centro Democrático, que actualmente es un partido de derecha en la oposición. El presidente Gustavo Petro es un hombre de izquierda, por primera vez un partido de izquierda, como es el Pacto Histórico, llega al poder, y esto ha generado toda esa tensión que te decía. El presidente, por una parte, diciendo que no lo dejan gobernar, que no le aprueban sus reformas sociales en el Congreso, que tiene un bloqueo institucional y quiere sacar vía decreto, por ejemplo, ahora una consulta popular para preguntar a los colombianos sobre una reforma laboral que les fue negada. Entonces, esto es lo que está llevando a estas confrontaciones políticas. El expresidente Uribe ha dicho que lo ocurrido es supremamente grave, ha condenado el hecho y ha pedido al gobierno que se refuercen las garantías de seguridad durante este tiempo que viene y lo que falta para los candidatos de todas las corrientes políticas para garantizar sus vidas, porque esto es un campanazo de alerta muy, muy delicado, muy grave, que incluso fue condenado por el gobierno de Estados Unidos a través del secretario de Estado Marco Rubio, quien también pidió al presidente Gustavo Petro moderar el lenguaje, moderar las formas y evitar que se siga propagando el odio, especialmente en redes sociales. Es un fenómeno nuevo en la política que está haciendo mucho daño y que, por cierto, ha llevado a que en las calles se siente ese ambiente tan pesado que ya empieza de cara a la carrera electoral del próximo año. Gracias, Fernando Ramos, corresponsal de CNN en Bogotá, Colombia. Bueno, lo hemos visto a través del tiempo, informando a través de lo que pasa en ese país sudamericano. Gracias, Fernando. Hasta la vista, muchas gracias a ustedes. Lo ocurrido en Colombia desató muchas reacciones a nivel internacional, sobre todo de los países gobernantes cercanos a esta nación suramericana. Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos. Estados Unidos condena con la mayor firmeza el intento de asesinato del senador Miguel Uribe. Esto constituye una amenaza directa a la democracia y es el resultado de la violencia retórica izquierdista proveniente de las más altas esferas del gobierno colombiano. María Elvira Salazar, congresista republicana.
Condeno totalmente el vil y cobarde atentado contra la vida del candidato presidencial Miguel Uribe en Colombia. Mis oraciones están con su familia y con todo el pueblo colombiano en este momento tan duro. Actos de violencia política como este son ataques directos a la democracia y no pueden ser tolerados. Los responsables deben encontrarlos y llevarlos ante la justicia sin demora alguna. Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia. ¿A dónde hemos llegado? Condenamos de la forma más enérgica el atentado a Miguel Uribe. Nuestra solidaridad con la familia, un llamado a la calma, a rodear las instituciones y a defender nuestra democracia. Gabriel Boric Font, presidente de Chile. Mi más absoluta condena al atentado contra Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial en Colombia. En democracia, la violencia no tiene cabida ni justificación. Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia. Atentaron contra una esperanza de la patria, contra un gran esposo, padre, hijo, hermano, contra un gran compañero de trabajo. Pedimos a Dios por la recuperación de Miguel. Nuestra confianza en los médicos, en las Fuerzas Armadas y la justicia. Apelamos a la reflexión ciudadana. Daniel Noboa, presidente de Ecuador. Con profundo dolor, acompañamos a la familia del senador Miguel Uribe en este momento tan duro. Mi respeto y oración están con ustedes. Condenamos toda forma de violencia e intolerancia. No están solos. Bueno, en Honduras también se han sumado muchas voces y muestras de rechazo contra el atentado sufrido por el senador o contra el senador y también precandidato presidencial, quien fue atacado por un sicario de apenas, entre 14 y 15 años de edad, que minutos después fue detenido. Uno de los primeros en pronunciarse en relación al ataque violento fue el canciller de la República, Javier Busotto, quien en su cuenta de X posteó: condenamos el ataque perpetrado en contra del senador Miguel Uribe Turbay en Colombia, nuestra solidaridad con el pueblo y gobierno de Colombia, rechazamos todo acto de violencia que tienda a generar desestabilización en los procesos democráticos en los hermanos países latinoamericanos. Los partidos políticos también se pronunciaron. En sus cuentas de redes sociales, la dirigencia del Partido Liberal escribió: como Partido Liberal creemos firmemente que las ideas deben enfrentarse con argumentos, nunca con violencia. Este acto criminal debe llamarnos a los hondureños a permanecer alerta. Hoy más que nunca se hace urgente reafirmar el compromiso con el respeto a la tolerancia y el diálogo. Líderes del Partido Nacional escribieron: expresamos nuestra total solidaridad con el senador Miguel Uribe Turbay, su familia y el Centro Democrático ante los hechos de violencia ocurridos. Rechazamos todo tipo de intimidación y respaldamos a quienes defienden la libertad, la democracia en Colombia y la región. El precandidato presidencial liberal Salvador Narrala se pronunció: enviamos nuestras oraciones y toda nuestra solidaridad al precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay y a su familia tras el cobarde atentado en su contra. El actual diputado Tomás Zambrano escribió en sus cuentas de redes sociales que el Partido Nacional envía sus oraciones y apoyo a Miguel Uribe Turbay y su familia. Esto solo fortalece nuestra convicción de seguir luchando por recuperar nuestros países de la sombra negra del socialismo. El dirigente liberal José Luis Moncada instó en su cuenta de X a la clase política para que no se repita en Honduras lo de Miguel Uribe Turbay. Queremos paz, diálogo y propuestas, escribió. Mientras que el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Gustavo Solórzano, considera que debemos hacer política con mensajes positivos y constructivos. La gente quiere escuchar propuestas para solventar sus problemas sociales. No quiere escuchar más expresiones de descrédito y odio que solo traen violencia. Hoy fue allá, mañana podría ser en Honduras, sentenció. Olman Ucles, Telenoticias Dominical. Y lo ocurrido en Colombia es una muestra de la violencia política que puede desatarse en naciones donde la polarización se mantiene a flor de piel. Y a pocos meses del proceso electoral en Honduras, la clase política y analistas nacionales reconocen que hay que tener cuidado y no cultivar el odio y el divisionismo en la sociedad. La violencia política se toca con paños tibios en el país. El atentado de Miguel Uribe realmente creo que debe llamar la atención
de los políticos en Honduras, particularmente el Partido Libre y su candidata en su último discurso, pues está motivando el odio, a la división, a la confrontación. Yo creo que Honduras se merece un mejor escenario. Un escenario de paz, un escenario de prosperidad. Diputados del partido de gobierno reconocen que el tono de confrontación en las campañas políticas debe bajarse de tono por el bien de Honduras. Ese tema del Congreso o de los candidatos baja a la base. Y entonces en la base se arman también otros conflictos que pueden llegar a lamentarse. Creo que como políticos debemos de ser responsables, bajarle 2 rayitas. Para este congresista liberal, la clase política está en deuda, porque el fuego a veces inicia desde casa de gobierno. La clase política no ha sabido manejar bien este tema. Desde casa de gobierno, desde los ministros, que deben de ser responsables, sus declaraciones, ha alimentado este proceso. Y en términos generales no hemos podido unir a la familia hondureña. Creo que hemos estado dando un muy mal mensaje, pues de algunos ministros, incluso Casa de Gobierno, utilizando instituciones del Estado, utilizando sus redes sociales, sus cuentas personales, su influencia y su poder para atacar a la oposición. La paz, la armonía y una campaña de altura pasará por el ejemplo que muestren los 5 candidatos presidenciales, según este político. Y es un proceso de que va a depender mucho, yo diría de 5 personas, los 5 aspirantes a la presidencia de la República. Si ellos tienen un comportamiento pacífico, sus seguidores tendrán un comportamiento pacífico. El llamado de la población a la clase política es que se enfoquen en los problemas reales del país, basado en propuestas tangibles, y no desacrediten a los candidatos para enardecer los ánimos de la población. Alex Laínez, TN5 Dominical. Un militante del Partido Libertad y Refundación identificado como Francisco Zúñiga, quien además era coordinador de ese instituto político en el Distrito Central, presidente del patronato de la colonia El Carrizal y colaborador de la alcaldía municipal, murió luego de ser atacado a disparos en la colonia Smith de Comayagüela. Según testigos, el crimen fue cometido por presuntos delincuentes que intentaban asaltarlo. Gravemente herido, fue trasladado de urgencia a las instalaciones del Cuerpo de Bomberos de la colonia El Carrizal, donde falleció debido a la gravedad de sus heridas. Las autoridades investigan el móvil de este crimen. El cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, durante la homilía dominical, pidió a los políticos abrir su corazón a Dios. El religioso condenó que se busquen asesores de países fracasados y malvados que quieren implantar el mal en Honduras. También recalcó que en los meses que faltan para las elecciones del 30 de noviembre no deben ser de odio, insultos y maquinación, porque las elecciones deben ser libres y transparentes. La gran mayoría de nuestra Honduras está cerrada por miedo. ¿Miedo de qué? De tanta muerte, de tanta violencia, de tanta maldad. Miedo del futuro, ¿qué nos va a pasar? ¿Van a haber elecciones libres? ¿Cómo será todo esto? Nos damos cuenta entonces que Pentecostés no es del pasado, es también de ahora, del presente. Y por eso pedimos al Espíritu, en esa secuencia tan linda que hemos escuchado, lava lo que está podrido, lava esa maldad de traficar con el dinero ajeno. Cómo nos ha dado tristeza y al mismo tiempo disgusto ver cómo quieren hacer esas maldades, dizque invirtiendo fondos, y todavía peor, que los quieren pagar con los impuestos, que no hay dinero para medicinas, que no hay dinero para pagar a los médicos, a los maestros, a los empleados públicos, a todas las empresas que están haciendo trabajos y que no les pagan. ¿Y para qué quieren el dinero entonces? Lava lo que es turbio. Espíritu Santo,
abre los corazones que están podridos, llenos solamente de dinero mal habido. Ahí aparece ya una papeleta con 5 candidatos. Queridos candidatos, hoy, día de Pentecostés, abran sus corazones al Espíritu Santo, que les dé sabiduría, que les dé entendimiento, que no busquen consejeros de otros países fracasados y no quieran repetir lo mismo aquí en nuestro país. El don de consejo es del Espíritu Santo, no de malvados que quieren implantar el mal en nuestra Honduras. El Espíritu Santo quiere transformar nuestro país en algo mejor. No son las ideologías fracasadas. Parece que nuestra Honduras hoy día es como una especie de torre de Babel, donde hay confusión, donde en lugar de entendernos con el diálogo, estamos haciendo confusión de lenguas y de mensajes mentirosos y equivocados. Ven, Espíritu Santo, a nuestra Honduras. Ven con tu amor a transformar corazones que se odian, que se insultan, que se atacan pensando que así se puede construir la paz. Honduras no merece que los próximos meses sean de odio, de insulto, o peor todavía de maquinación, para que no se den unos comicios como deben ser, en libertad y transparencia. Fuera el espíritu del mal. Venga tu Espíritu Santo, Señor. Pentecostés de Honduras 2025. Pentecostés de la verdad, de la justicia, de la paz. Cuidado, ojo, porque no lo dice el cardenal, no soy la versión del cardenal Oscar Andrés Rodríguez. Es una lectura de lo que está pasando previo a las elecciones generales del próximo mes de noviembre. Esa es la posición y la versión de la Iglesia Católica que, bueno, se ha abierto sin miedo a decir lo que ellos piensan de los políticos y que ha recogido también, así, en resumen, la conferencia episcopal. O sea, no es la versión del cardenal Oscar Andrés Rodríguez, que ha tenido valor en decir algunas cosas, esa es la posición de la Iglesia Católica en el país. Bueno, los diputados del Partido Nacional, a propósito de lo que se está buscando, conciliar esta sociedad para evitar todas estas posturas de odio, de confrontación y de diferencias, los diputados del Partido Nacional anuncian que a partir de este martes, o sea, cuando regresen a la Cámara Legislativa, van a regresar ellos también con la insurrección legislativa en el Congreso Nacional. Si la Junta Directiva pues no cierra la agenda que está pendiente y empieza un nuevo ciclo de sesiones en el Congreso Nacional. La amenaza de la bancada nacionalista viene después de respaldar a Libre con la aprobación del presupuesto electoral. Ahora, si la Junta Directiva no abre una nueva sesión ni somete a reconsideración el acta en cola que contiene los préstamos de la CAF, se va a recurrir a la insurrección. Y de no hacerlo, entonces sí nos iríamos a insurrección legislativa, porque tenemos que aprender a hacer el ordenamiento de las cosas y empezando por el respeto a la ley. Y es que el presupuesto electoral está viciado con la aprobación de los préstamos del Banco Andino al no haberse cerrado la sesión. Recuerdan en la bancada liberal, quienes indican que esa puede ser una trampa para generar incertidumbre de cara a las elecciones generales. Cualquier abogado puede presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional con suspensión del acto reclamado y enredar el presupuesto del CNE para que Finanzas tome ese pretexto y no hacer los desembolsos al Consejo Nacional Electoral.
En Libre justifican que lo que hicieron la semana anterior fue para dar certeza rumbo a la contienda de noviembre y que ya hay diálogos avanzados para cerrar la sesión anterior e iniciar la siguiente. Sí, tenemos ya el camino para lograrlo, tenemos mucho avance en estos temas, hemos generado diálogo con todas las bancadas para terminar la sesión anterior e iniciar una siguiente, porque quedamos que lo más importante era darle certeza a la sociedad que venía el presupuesto aprobado ya para las elecciones. El congresista indicó que cada bancada tendrá su momento para presentar los argumentos respectivos, por lo que no debe haber lugar para la desesperación. José Miguel Álvarez, Telenoticias Dominical. Bueno, hay muchas noticias en el campo internacional, pero las que nos interesan a nosotros como hondureños son esas masivas redadas que se están dando, sobre todo en Los Ángeles, de estos agentes de migración, pero hay enfrentamientos y han tirado pues toda la maquinaria de la seguridad del Estado para continuar con estas redadas. Esta es parte de las noticias que le tenemos en el bloque informativo internacional. Acribillan a una mujer en Río Blanquito, en Choloma, Cortés, y también en Cortés un adulto mayor murió arrollado por una rastra, esto en Omoa. Detalles de estas y otras informaciones en el balance de la zona norte del país. Una mujer quien aún no ha sido identificada fue acribillada hoy en una calle solitaria en Río Blanquito, Choloma, Cortés. La Policía Nacional determinó que el hecho ocurrió en horas de la madrugada y que la fémina fue llevada desde otro sector a ese sitio por la gran cantidad de casquillos de arma de fuego que encontraron en la escena. Un adulto mayor conocido como Antonio, quien supuestamente andaba en estado de ebriedad, murió al caer de su bicicleta y quedar atrapado en las llantas traseras de una rastra que iba circulando en la carretera CA13 frente a la comunidad de Los Achotes en Omoa, Cortés. El malogrado fue trasladado hacia la morgue en San Pedro Sula, mientras que el conductor del pesado vehículo fue detenido y trasladado a la posta policial en Puerto Cortés para iniciar su proceso legal. El motociclista Edgar Davis Oliva Vaca murió arrollado por el conductor de una rastra, quien lo arrastró por varios metros en el Boulevard del Norte, salida de la colonia Fecitrán hacia Choloma, a pocos metros del antiguo peaje en San Pedro Sula. La víctima fue trasladado a la morgue en esta ciudad, mientras que el conductor de la rastra fue puesto en poder del Ministerio Público para iniciar su proceso de ley. La Policía Nacional descartó una masacre en los escampos bananeros en la aldea de Urraco Pueblo en el Progreso Lloro, pero sí hubo 2 muertes violentas por arma de fuego en diferentes escenas, producto de la pelea de tierras que están invadiendo en esa zona, misma que activó la presencia policial, quienes movilizaron las Black Mambas para poder mantener el orden en esta zona remota del país. José Luis Herrera, Telenoticias. Bueno, en el balance de la zona central del país matan a 2 hermanos en Ajuterique, Comayagua. Además, muere adulto mayor en accidente vial en Tegucigalpa. Pamela Cartagena tiene todos los detalles. 2 hermanos fueron ultimados a balazos y machetazos en la colonia Rosas de Sarón, en el municipio de Ajuterique, Comayagua. Las víctimas fueron identificadas como José Orlando, de 49 años, y Marco Antonio García, de 44 años de edad. Ambos originarios y residentes de la aldea El Sofín. Las autoridades investigan el hecho. Una persona de la tercera edad murió en un accidente vial en las últimas horas mientras cruzaba la calle en la colonia Las Uvas de Tegucigalpa. En las últimas horas, una pareja fue detenida por tráfico de droga y tenencia ilegal de armas en el Porvenir Francisco Morazán, donde se les decomisaron 3 armas de fuego y 100 supuestas piedras de crack. La Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado capturó a 2 hombres y una mujer por distribuir droga en diferentes sectores de la capital. Estos ya han sido puestos a la orden de los juzgados. Un incendio en el mercado del municipio de Lepaterique redujo a cenizas al menos 15 puestos de venta. Los locatarios esperan ayuda por parte de las autoridades locales.
En las últimas horas, en Concordia Olancho, se realizó una operación de saturación y allanamiento. Las autoridades policiales han decomisado 4 armas de fuego, incluyendo 3 pistolas y una escopeta, además de uniformes e indumentaria de uso militar y accesorios policiales en el interior de una vivienda. La acción se ejecutó tras investigaciones que vinculan las viviendas allanadas con actividades ilícitas. Varias personas fueron identificadas y están siendo investigadas por su posible participación en estos hechos. En el balance de la zona atlántica del país, sanos y salvos rescatan a pareja que naufragó cerca de Cayos Cochinos. Además, muere joven tras accidentarse en la calle 8 de La Ceiba. La Fuerza Naval de Honduras se informó en las últimas horas del rescate de una pareja que había naufragado en una embarcación, específicamente entre el sector de Cayos Cochinos y Sambucrit. De acuerdo a información preliminar, los elementos de emergencia recibieron una alerta, por lo cual desplazaron varias unidades hasta la zona. Afortunadamente, la operación terminó de manera positiva. Un joven que había sufrido un accidente de tránsito la madrugada de este sábado en la calle 8 de esta ciudad Puerto de La Ceiba, cuando se conducía a bordo de una motocicleta al salir de trabajar, falleció luego de ser trasladado a un centro asistencial en San Pedro Sula, de acuerdo a información que brindaron las autoridades de esta zona. La víctima fue identificada como Héctor Palacios. Tras ser embestido por un vehículo que se dio a la fuga, un joven falleció en la carretera que conduce hacia el municipio de Bonito Oriental. Las autoridades de tránsito llegaron hasta el lugar para realizar las acciones correspondientes, pero lastimosamente el joven ya estaba sin signos vitales cuando quiso ser trasladado a un centro asistencial de la zona. Un accidente de tránsito en la carretera CA13 a la altura del Campo Haga de esta ciudad Puerto de La Ceiba entre una motocicleta y un vehículo dejó a un joven gravemente herido que fue trasladado a un centro asistencial de esta localidad. De acuerdo a información que brindaron las autoridades del sistema de emergencia 911, quienes asistieron al momento del incidente. En La Ceiba, Naún Monge, Telenoticias Dominical. Bueno, en otros hechos de la zona norte del país, en las últimas horas la Policía Nacional logra capturar y decomisar drogas y armas de fuego de grueso calibre en la estructura criminal Mara Salvatrucha, esto en la ciudad de Los Orzales, San Pedro Sula. La DIPANCO capturó en el centro de San Pedro Sula a un miembro de la Mara Salvatrucha, identificado con el alias El Chele, de 24 años de edad, distribuidor de droga para esta estructura criminal, a quien se le decomisó dinero en efectivo y varias puntas conteniendo cocaína. Este fue puesto en poder del Ministerio Público por tráfico de drogas. Con una AK-47 y un fusil AR-15, 2 armas de fuego, pasamontañas y chalecos antibalas, fueron capturados 2 sicarios de la Mara Salvatrucha, quienes están siendo investigados por varias muertes ocurridas en el sector de Las Ayestas, en San Pedro Sula, donde fueron capturados. Un voraz incendio por un cortocircuito eléctrico en el lado del motor destruyó ayer el cabezal de una rastra donde el conductor pudo salir de milagro con vida después que las llamas se expandieran y dañaran parte del contenedor. El hecho ocurrió cerca de la entrada a 36 Guaymas, el Negrito Lloro. Una nueva junta directiva de los aportantes de Corium se reunieron hoy en el centro del municipio de Choloma Cortés para planificar las acciones encaminadas a exigir en las calles al gobierno que se les devuelva sus aportaciones de los 400 millones de lempiras que no se han entregado. José Luis Herrera, Telenoticias. Un deslizamiento de tierra registrado en la colonia Iberia en Comayagüela dejó a una familia prácticamente en la calle luego que su casa fue inundada por el lodo. La Iberia es una de las 600 colonias que se ubican en zonas de riesgo en el Distrito Central. Tenemos más de 600 barrios susceptibles a sufrir algún tipo de afectación. Estamos hablando de un poco más de 600.000 personas que viven dentro de estas mismas zonas, para nosotros consideradas de alto riesgo. Desde la zona de la Simón Ascona, Suazo, Córdoba, la Canaán, el Reparto, la Guillén, Nueva Santa Rosa, pasando por Buenos Aires, La Leona, hasta llegar a la Sagastume. Toda esa porción de ciudades altamente susceptible a sufrir afectaciones por un tema de deslizamientos, pero también todas aquellas colonias que viven en la ribera de ríos y quebradas, como ya también lo hemos experimentado, esta zona de la Quebrada del Sapo, por decir un ejemplo, que estamos hablando desde la Vía Unión, pasando por la 3 de Mayo, llegando hasta la parte baja a la colonia Las Mercedes. Toda esa franja es susceptible a sufrir afectaciones por un tema de inundaciones y así otros sectores de ciudad.
Quiñones agregó que las autoridades municipales están preparadas para hacer frente a las eventualidades que se presenten debido a las lluvias en la capital y que ya han sido ubicados unos 300 albergues en la ciudad. Bueno, autoridades municipales ordenaron el desalojo de 17 puestos de venta ubicados en las afueras del mercado zonal Belén por considerar que los mismos ocupan espacios dedicados a los peatones y también vendedores y autoridades no han podido llegar a un acuerdo. Pues el señor dijo que siempre teníamos que aceptar nosotros una reubicación, pero aquí en estos lugares no hay donde nos reubiquen, ¿verdad? Y nosotros aquí tenemos nuestros clientes, ¿verdad? Y por eso mismo no queremos movernos de este lugar, porque aquí tenemos las deudas, aquí nos vienen a buscar tanto para comprar como para cobrar. Entonces, les pedimos en el nombre de Jesús a ellos, ¿verdad?, que se pongan la mano en la conciencia. El lunes vamos a ir a otra reunión, les estamos dando chance. Bueno, para este lunes está prevista una nueva reunión entre vendedores y autoridades y de no llegar a un acuerdo para que los dejen vender en la zona, ya se anuncian protestas en la ciudad. La pausa comercial, ya volvemos. A menos de 8 días para que venza la cuarta ampliación del memorándum de entendimiento pactada en diciembre del año anterior, el presidente de la coalición patriótica, Juan Carlos Rodríguez, asegura que al gobierno se le acabó el tiempo y las excusas con la CICI. Lo único que le queda al gobierno en este momento es buscar alguna situación para poder plantearla el 15 de junio, para buscar que la ONU puedan tener un entendimiento para la búsqueda de una avenida de la CICI para el próximo gobierno, que al final de cuentas, si llega a ser una continuidad de este gobierno, tendríamos los mismos resultados. Rodríguez es del criterio que por más que se busque una nueva ampliación, la CICI no vendrá en lo que resta del actual gobierno ni en el próximo. Bueno, no llegó la CICI. No llegó la CICI ya, y ya el coordinador del Partido Libertad y Refundación, Manuel Zelaya, en la marcha del 1 de mayo dijo, pues tampoco, aceptó que no llegaba la CICI. Ya 8 días, en 8 días no va a haber mayor cambio. Bueno, a buscar más culpables, si es Naciones Unidas, la oposición, pero la cosa es que no llegó la CICI. Bueno, llegamos al final de las noticias aquí en TN5 Dominical. A todos, gracias, buenas noches. Feliz noche, gracias por su sintonía.